Hola, buenos días. Espero que ustedes y su familia se encuentren bien ante esta situación de la pandemia. Espero que ustedes se queden en sus casas. Vamos a hacer todo lo posible para sobrellevar esta unidad de aprendizaje. Para ello, me he dado a la tarea de crear videos. Espero que sean claros para ustedes y poder terminar este curso. El día de hoy vamos a ver lo que es la curva normal y la desviación estándar. Muchas veces hacemos la desviación estándar, la varianza, pero no le hayamos sentido o dónde lo vamos a aplicar. El día de hoy vamos a ver ejemplos de cómo aplicar, en qué casos aplicar la curva normal con la desviación estándar. Iniciamos. Bien, primero vamos a ver las características de una distribución normal o curva normal, también es conocida como campana de Gauss-Laplace. Bien, las características. La curva normal tiene forma de campana, así como se aprecia en la imagen. Tiene un solo pico, aquí está el pico. Habíamos dicho cuando vimos la moda, no sé si ustedes recuerden en clase, que cuando era bimodal eran dos picos. Cuando era multimodal era una curva con múltiples picos. Aquí en este caso las características que debe de cumplir para considerarse como normal tiene que tener un solo pico, o sea, por ende debe de ser una sola moda. También aquí dentro de las características nos dicen que la media, la mediana y la moda, la distribución aritmética son iguales y se localizan en el pico. O sea, aquí en la parte de abajo, la media, la moda y la mediana están ubicadas en el centro. Ustedes recuerdan también que muchos de los problemas que ustedes realizaron daban resultados muy parecidos o muy cercanos a ambas medidas de tendencia central. También nos dice que la mitad del área bajo la curva está a la derecha del pico y la otra mitad está a la izquierda. El 50% de los casos se encuentra del lado derecho y el 50% de los casos se encuentra del lado izquierdo. La distribución normal es simétrica respecto a su media. Esto quiere decir si nosotros cortamos la figurita de la curva normal y la doblamos a la mitad, es exactamente proporcional. Es como si fuera un espejo. La distribución normal es asintótica, la curva se acerca cada vez más al eje X, pero en realidad nunca llega a tocarlo. Si se fijan aquí, los extremos nunca tocan el eje X. Esto quiere decir que se extienden hacia el infinito. Por eso es asintótica. Curvas normales y el mundo real. La importancia de la distribución normal se debe principalmente a que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal. Ahorita les quiero poner el ejemplo con lo que está pasando en la pandemia. Ustedes han escuchado constantemente en las noticias que quieren aplanar la curva. Aquí tenemos unos ejemplos con esta información, aplanado la curva del COVID-19. Por eso quise poner este ejemplo, porque el título de la diapositiva nos decía la curva normal y el mundo real. Vamos a aplicarlo con algo que está en la actualidad. Se han hecho predicciones matemáticas, cuáles serían los mejores escenarios, los peores escenarios, y aquí tenemos un ejemplo. Si no se hubieran tomado las medidas preventivas para limitar los contagios, se dispararían los casos de las personas que están contagiadas por este virus. Si se fijan, la curva está muy alto y no hay servicios de salud que puedan con este número de casos, así sean países desarrollados o no. No hay servicios hospitalarios que puedan cubrir la cantidad de personas que estarían contagiadas por este virus. Y bueno, también dicen que aplanar la curva, que a lo mejor es un poco más larga en cuanto a la relación del tiempo, pero si se toman las medidas preventivas, si ustedes se fijan, no se dispara tanto el número de casos, sino más bien se mantiene constante respecto al tiempo. Esto es utilizando las medidas preventivas como lo que se ha utilizado en nuestro estado y en el país, haciendo distanciamiento social, limitando la concentración de personas. Por eso nosotros estamos resguardados en nuestros hogares y no estamos teniendo las clases presenciales como las deberíamos de haber tenido. Y así la curva no limita o no sobrepasa esos servicios que ofrecen los hospitales. Entonces, este es un muy buen ejemplo en estos momentos que nosotros podemos aplicar
algún ejemplo de la curva normal. Bien, continuando con la curva normal y el mundo real, también hay muchos caracteres morfológicos, fisiológicos, sociológicos, psicológicos en el que podemos aplicar este procedimiento estadístico. Por ejemplo, en caracteres morfológicos está las tallas, los pesos, las envergaduras, los diámetros, los perímetros, etcétera. Yo les ponía el ejemplo cuando veíamos las medidas de tendencia central respecto a la estatura de las personas. Yo les comentaba que todos estábamos respecto a la media, muy cercanos a la media de estatura. Y les comentaba que era muy raro las personas que iban más allá de la media, por decir, las personas que miden más de 2,5 metros. Sí hay personas que cumplen estas características, pero conforme va pasando las desviaciones estándar o la media, se va haciendo menos la cantidad de personas. También les ponía el ejemplo contrario, que es muy raro las personas que midan menos de 1,20, pero al igual sí las hay. También hay caracteres fisiológicos como la administración de cierto fármaco, caracteres sociológicos, el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos. Esto lo hacen mucho las empresas que se dedican a hacer estudios de mercado. Se dedican, por ejemplo, si se va a lanzar un nuevo producto, ellos hacen la curva a ver cuáles son las edades idóneas o cuál es el público objetivo para lanzar sus estrategias de publicidad. También cuál es el género, el estatus socioeconómico, etc. Y los caracteres psicológicos, aquí les podría poner como ejemplo el coeficiente intelectual. Todos tenemos un promedio de coeficiente intelectual. Conforme a la media va pasando en la curva, pues se va haciendo más difícil encontrar personas que tengan coeficientes intelectuales demasiado altos o coeficientes intelectuales demasiado bajos. Aquí tenemos las áreas bajo la curva. En el centro está la media, se representa a veces con el símbolo de la media, que es la X, la rayita arriba, o la letra griega mi, que es la media poblacional. Aquí ponemos el 0 y aquí están hacia la izquierda, son 3 desviaciones estándar y hacia la derecha son menos 3 desviaciones estándar. Si nosotros contemplamos menos una desviación estándar y más una desviación estándar, tenemos el 68.26% de los casos. Si nosotros de la curva contemplamos menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, tenemos el 95.44% de los casos. Si nosotros contemplamos menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar, tenemos el 99.74% de los casos. Esto ya lo entenderán mejor cuando apliquemos el puntaje Z. Para el puntaje Z nos dice a cuántas unidades de desviación estándar estamos respecto a la media para poder entender este concepto de áreas